Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Manzano Gómez, con matrícula 22002310. Este video corresponde al reto número 4, que se llama Funciones de la Fiscalía, del módulo Teoría General del Proceso número 1 de la licenciatura en Derecho. Y mi asesora educativa pues es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez. A continuación voy a explicar de forma sencilla el caso planteado en la actividad y cómo se relaciona con las funciones de la Fiscalía y de las distintas autoridades del sistema penal acusatorio. ¿Vale? El caso dice lo siguiente: Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal porque le encuentran un paquete de hierba verde, al parecer es marihuana, con un peso aproximado de 5 kilogramos. En el momento de detención, Roberto estaba acompañado de un menor de 8 años de edad, identificado como Julio N., protegiendo su identidad, ya que pues, es menor de edad. A partir de este caso, pues voy a responder las preguntas que se nos plantean para esta actividad. En primero, ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? La puesta a disposición, la realizan los policías municipales que hicieron pues la detención. Ellos son quienes deben de trasladar a Roberto de inmediato ante el Ministerio Público, ya que pues en lenguaje procesal pues ellos son los primeros respondientes. ¿Vale? Entregar el informe de policial homologado y el paquete de droga asegurado, es decir, la policía solo detiene en flagrancia y pone a Roberto a disposición del Ministerio Público, pero no decide sobre su situación jurídica. ¿Okay? En segundo lugar, pues ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? El Ministerio Público tiene varias funciones importantes. Primero, debe revisar la legalidad de la detención y verificar si realmente se trató de flagrancia y si se respetaron los derechos de Roberto. Segundo, debe ordenar un examen médico para documentar los golpes que Roberto recibió de la policía municipal, porque eso puede ser un delito como abuso de autoridad, lesiones o incluso puede caer en tortura. Y en este caso, pues aquí se le puede caer el caso al Ministerio Público, ya que su defensa puede abogar que la detención no sea catalogada como legal, ¿vale? Y tercero, tiene que dirigir la investigación del posible delito relacionado con la posesión de marihuana. En todo momento debe de cuidar la custodia de la droga y decidir si formula imputación ante el juez de control y qué medidas cautelares va a solicitar, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Respecto del menor Julio N., el Ministerio Público debe de aplicar el principio del interés superior de la niñez. Debe de proteger al menor porque estuvo presente ante una detención violenta y en un hecho relacionado con drogas, que también debe de dar aviso a la autoridad especializada en niñas, niños y adolescentes para que valoren su situación familiar y su seguridad. Además, debe de evitar que el niño sea revictimizado. Si en algún momento se necesita su testimonio, esto debe de hacerse con personal especializado y en un entorno adecuado para su edad. Incluso el Ministerio Público puede analizar si la conducta de Roberto puso al menor en riesgo y ver si existe algún otro delito relacionado con el niño. Después voy a explicar la función que desempeñan los jueces de enjuiciamiento, el juez de control, juez de enjuiciamiento y juez de ejecución. En el sistema penal acusatorio intervienen estos tres tipos de jueces. Primero, los jueces de control. Ellos conocen a primera instancia las primeras etapas del proceso, revisan la legalidad de la detención, resuelven la audiencia inicial
Deciden sobre la vinculación a proceso y sobre las medidas cautelares que se le impondrán a Roberto o las que haya pedido el Ministerio Público, ¿vale? También autorizan cateos y otras medidas que afecten derechos siempre que estén bien justificadas y fundamentadas. Segundo, los jueces de enjuiciamiento, ellos se encargan del juicio oral, escuchan a la fiscalía, a la defensa, a la víctima y al acusado. Reciben y valoran las pruebas que se presentan en audiencia inicial y al final, que se presentan en la audiencia intermedia y al final dictan la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Paréntesis, las pruebas no se valoran en intermedia, o sea, ya es hasta el juez de enjuiciamiento, que ya sería el juicio oral, y tercero, los jueces de ejecución intervienen después de la sentencia. Su función es vigilar que la pena se cumpla, respetando la ley y respetando los derechos del sentenciado. Resuelven temas como beneficios, cómputo de penas, sustitución de sanciones, si el delito lo amerita, y cualquier asunto relacionado con la ejecución de la sentencia de Roberto. Ahora, una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿qué medios de defensa puede interponer en su contra de la sentencia dictada? Si al final del juicio se dicta una sentencia condenatoria en contra de Roberto, él puede usar principalmente dos medios de defensa. El primero sería el recurso de apelación para que un tribunal de alzada, o más bien un tribunal de segunda instancia, que sería el tribunal de alzada, revise la sentencia del juez de enjuiciamiento, que es de primera instancia, y verifique si hubo errores en la valoración de las pruebas, en la aplicación de la ley, ¿vale? Aquí es en donde puede hacer valer el hecho de tortura, ¿no? Si su defensa se pone busa, o sea, pues no hay imputación. Pero en dado caso que no se haya puesto busa la defensa, todavía dentro de la imputación, dentro de la sentencia, puede apelar, puede apelar y pedir pues esa violación a ese derecho, ¿no? Que fue la tortura, ¿vale? Después, y en segunda, después de agotar los recursos ordinarios, puede promover un juicio de amparo. Normalmente un amparo directo sería el que estaría alegando violaciones a sus derechos humanos o a la Constitución durante el proceso o en la propia sentencia. Él lo pudo o lo puede tramitar. También se nos pregunta si pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto. La respuesta pues aquí es más que obvia. La respuesta es sí pueden ser removidos, pero eso depende de una investigación penal que puede venir de la mano durante en cualquier etapa del juicio. Cualquier juez puede pedir que se ordene una investigación penal y administrativa por golpear a una persona, ¿no? Detenida, ya que viola el derecho a la integridad y puede constituir delito como lesiones, abuso de autoridad o tortura, como ya los habíamos mencionado, y el Ministerio Público debe de investigar estos hechos, recabar prueba médica con los peritos y testimonios y determinar las responsabilidades de los policías. Además de la parte penal, los policías pueden enfrentar responsabilidad administrativa ante sus órganos de control internos del municipio. Si se comprueba que actuaron de forma ilegal, pueden ser suspendidos, destituidos e inclusive inhabilitados para ocupar cargos públicos, ¿vale? Y para concluir, en este caso pues se reflejan varias funciones claves de la Fiscalía. Por un lado, la función de investigar el delito y ejercer la acción penal contra Roberto por la posible posesión de droga. Por otro lado, también encontramos la función de proteger los derechos humanos, atender a las víctimas argumentando golpes que recibió, investigando la actuación de los policías
y protegiendo al menor Julio N. En conjunto, la Fiscalía actúa como eje del sistema penal, coordina a la policía, lleva el caso ante los jueces y asegura que tanto el imputado como el menor y las demás personas involucradas sean tratados conforme a derecho y conforme a la ley, ¿vale? Y vaya, con esto concluyo mi exposición sobre el caso de Roberto Ramírez Trejo y las funciones que tiene la Fiscalía y el Ministerio Público. Y pues agradezco su atención. Muchas gracias.